A continuación, Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión. Primero lo nuestro. Quien les habla, Rafael Acuña Pitol, y como lo hacemos cada semana desde este programa, estamos llamados a elevar los valores éticos, morales y espirituales desde la tribuna de la exhortación, consolación y edificación de la familia como célula fundamental de la sociedad. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, @anzoategui.tv, @aclarandoconceptos.tv. Si quiere escribirnos, tiene alguna observación, quiere que toquemos un tema específico, puede hacerlo a nuestro máster 0412-631-4150. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Tiene que ver con el día a día de todos los ciudadanos de Barcelona y de este bello estado Anzoátegui. Tiene que ver con el patrimonio. Cuando desconocemos nuestra historia, desconocemos hacia dónde vamos. Debemos preservar nuestra historia para poder seguir edificando aquello y no repitiendo los errores del pasado. Por eso el día de hoy hemos invitado al licenciado Oswald Reinaldo Cabal, presidente de Funda Patrimonio. Bienvenido, profesor Cabal, de verdad, presidente de Funda Patrimonio. Yo quisiera que inicialmente, como este programa es Aclarando Conceptos, aclaremos qué es un patrimonio. Bueno, gracias por la invitación. Estamos acá, aclarando conceptos en este programa bien interesante, el patrimonio. Todos tenemos un patrimonio, por cierto. Si hablamos de patrimonio, en el caso de nosotros en la institución Funda Patrimonio, que Funda Patrimonio es la fundación para la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. El patrimonio, por supuesto, si vamos al centro histórico de la ciudad de Barcelona, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de patrimonios. Tenemos patrimonios tangibles, que son las edificaciones, tenemos patrimonio intangible, patrimonio inmaterial, por ejemplo, el caso de las tradiciones, ¿ok? Nosotros cuando hablamos de patrimonios naturales, por ejemplo, tenemos el río Neverí, tenemos el Cerro Venezuela, tenemos patrimonios, monumentos naturales, los mangles. Tenemos, cada quien tiene lo que llaman el legado de lo que va de generación en generación, por ejemplo, en la familia, una tradición, un patrimonio vivo. Tenemos patrimonios vivos, las personas que han aprendido un arte, un oficio, tienen más de 30, 40 años haciendo un oficio. Bueno, esa persona puede ser considerada un patrimonio vivo. ¿Ves? Reinaldo, el patrimonio como tal es un conjunto de bienes, ¿verdad?, que en derecho tienen una valoración económica. El patrimonio también lo puedes disgregar en diferentes conceptualidades, en diferentes conceptos, porque está el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, patrimonio inmaterial, patrimonio internacional, patrimonio universal. Bueno, el patrimonio tiene y desde el punto de vista jurídico es el activo, el pasivo, el cual tiene una persona como patrimonio, aquello susceptible a herencia. Fíjate qué interesante este concepto, porque vamos a desarrollarlo en función del patrimonio cultural, porque esto es una tierra y este es un pueblo muy lleno de historia. Entonces yo quisiera que nos desarrollaras un poquito el patrimonio cultural de la ciudad de Barcelona. Bueno, fíjese, cuando hablamos de patrimonio cultural, por ejemplo, nosotros tenemos en Funda Patrimonio un lema bien interesante que dice: si se conoce, se aprecia, y si se aprecia, se protege, ¿verdad?
el patrimonio, en el caso del municipio Simón Bolívar, el centro histórico de la ciudad de Barcelona, tenemos un bien de interés cultural de la nación. El centro histórico, 62,43 hectáreas, fueron declaradas bien de interés cultural de la nación. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos un patrimonio tangible, porque tenemos edificaciones que, bueno, que tienen 385 años desde la fundación de la ciudad de Barcelona, por cierto, que la ciudad de Barcelona tiene fundada 385 años. La ciudad de Barcelona, siempre hablamos pues de que podemos tener muchos centros históricos, pero el centro histórico de la ciudad de Barcelona es la cuna nada más y nada menos de que nuestro máximo héroe epónimo, general de división José Antonio Anzoátegui. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, por ejemplo, una edificación, un patrimonio tangible, cuando hablamos, por ejemplo, del patrimonio inmaterial, recientemente en la zona rural hacia Caigua tenemos las personas que se encargan de hacer el tema de las tradiciones, el tema del patrimonio gastronómico. O sea, podemos hacer ejemplos. El patrimonio natural. Nosotros podemos hablar de un patrimonio natural importantísimo del centro histórico. ¿Cuál sería? El río Neverí. El río Neverí es un patrimonio natural de gran importancia para nosotros. Entonces, tenemos toda una clasificación, por supuesto, siguiendo unos conceptos que nos rige nuestro rector a nivel mundial, que es la UNESCO, y aquí en Venezuela es el IPC, pero manejamos conceptos relacionados al patrimonio, lo tangible y lo intangible. Yo quisiera, Reinaldo, que le explicaras un poquito a nuestra audiencia, en este minuto que nos queda, ¿qué es un patrimonio inmaterial? Porque a veces vemos en las noticias y vemos permanentemente, se ha nombrado los Diablos de Yare patrimonio inmaterial, se ha nombrado la arepa patrimonio, no sé si la han nombrado todavía, pero inmaterial. ¿Qué significa cuando tú le dices a un pueblo que nombraste una cultura, una tradición, un patrimonio inmaterial? Por ejemplo, el caso de las manifestaciones. Fíjense. Okay. Nosotros tenemos patrimonio, el tema del Calixto del Callao, un patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial. Tenemos el tema de los tambores de San Juan, son manifestaciones, son tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos esa manifestación llama la atención a que las personas puedan visitar esos espacios, porque tienen una declaratoria de patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hablamos de patrimonio natural, el Salto Ángel, el patrimonio de la humanidad, un patrimonio. Todas las personas van a querer ir a visitar el Salto Ángel, ¿entiendes? Entonces tenemos tradiciones, tenemos manifestaciones que hemos aprendido de generación en generación. Eso que se transmite, el patrimonio que no es tangible, eso es un patrimonio inmaterial. Oh, bueno. En estos momentos vamos a un corte, de verdad, vamos a máster y ya volvemos con el profesor Reinaldo Coal de Funda Patrimonio. Ya regresa. Estás viendo Estamos de vuelta aquí en su programa Aclarando Conceptos. Queremos saludar a nuestros amigos de Candilejas de Oriente, periódico digital, que siempre nos sintonizan y nos apoyan en esta iniciativa de Aclarando Conceptos. Profesor Reinaldo, hay un gran patrimonio arquitectónico cultural que está aquí en Barcelona. Usted me hablaba de la Casa Amarilla, el teatro, me hablaba de varios patrimonios arquitectónicos y a la vez son patrimonios culturales de protección. ¿Me pudiera explicarle un poquito a nuestra audiencia sobre eso? Bueno, sí, fíjese, cuando hablamos de que tenemos un centro histórico declarado bien de interés cultural de la nación, se supone que en el centro histórico, por ejemplo, tenemos patrimonios tangibles, tenemos edificaciones, bienes inmuebles patrimoniales. Por ejemplo, le puedo nombrar el tema del Teatro Cajigal, que es una joya arquitectónica. Bellísimo. ¿Okay? El Teatro Cajigal. Por cierto, que recientemente, en el aniversario 20 del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Oriente, se realizó, nosotros tenemos en el centro histórico una ruta del centro histórico, pero tenemos diferentes recorridos, ¿verdad? Y uno de los recorridos
se hizo a través de varios puntos, suponga que son 48 puntos dentro de esas 62,43 hectáreas, pero de esos 48 puntos nosotros seleccionamos las edificaciones, los bienes inmuebles que tienen valor arquitectónico, para estudio, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de arquitectura o de civil. Entonces realizamos un recorrido arquitectónico con el CEA, con el Departamento de Arquitectura de la UDO, porque estaba cumpliendo 20 años, y iniciamos en esa joya arquitectónica que es el Teatro Cajigal. Luego fuimos, por ejemplo, a la Plaza Rolando, avistamiento, entramos a la Iglesia Ermita del Carmen, que se dice que tiene un piso, bueno, son tres edificaciones a nivel mundial que tienen ese piso de mármol de Carrara, es un piso espectacular. Y después fuimos a varios puntos que tienen valor arquitectónico, que son materia de estudios a lo que es la valoración patrimonial, y en cada uno, la ruina de la Compañía Guipuzcoana, la Catedral de Barcelona, fuimos de hecho a la Logia Protectora de las Virtudes número 1, cerramos en la Casa Fuerte, que es un monumento histórico nacional de gran importancia para todos acá en Barcelona, en el estado, y bueno, siempre decimos también que nada más y nada menos Simón Bolívar estuvo ahí 85 días pernoctando en ese espacio. Fue, por cierto, Simón Bolívar que le puso el nombre a ese monumento histórico hoy llamado Casa Fuerte, porque antes era el convento de San Francisco. Entonces, en el centro histórico tenemos una cantidad de bienes inmuebles declarados, o no, pero como que son de valor arquitectónico. Y como nosotros sabemos el tema de la edificación, ¿quién le da esa característica, ese nombre? Nosotros tenemos un rector en Venezuela que se llama el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC, y tenemos un catálogo que es donde están todos esos bienes declarados como en el catálogo de patrimonio. Se hizo un trabajo a nivel nacional y en el catálogo de nosotros acá del municipio de Simón Bolívar tenemos todos estos bienes declarados. Ok, hay una técnica específica, un manual, una técnica para que el IPC aplica para los patrimonios, para decir, bueno, esto sí es un patrimonio, esto no es un patrimonio, esto, o sea, ¿hay algún claro, instrumento? Sí, hay un sistema de registro, hay un sistema de registro del IPC donde se llena, por ejemplo, se hace el expediente, se hace la valoración y se hace la declaratoria, pues okay, normalmente. A nivel nacional, nuestro rector es IPC, pero por ejemplo, si hablamos a nivel internacional, tenemos la UNESCO, a eso ¿me entiendes? Pero ¿cómo un país, por ejemplo, va a saber, mira, yo tengo tantos patrimonios, esto es patrimonio? Porque cualquiera puede decir, no, esto es patrimonio, pero tiene que haber un estudio. Para eso tiene que hacerse, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del IPC, por supuesto, se elabora lo que llama un expediente. Y ese expediente tiene que estar bien sustentado para llevarlo a la sede de la UNESCO, que está en Francia. Y allá se lleva, pues, y prácticamente ahí es donde se hacen el tema de lo que es la declaratoria de patrimonios de la humanidad, por ejemplo. Para que nuestra audiencia lo entienda mejor. Y el harto conocido en el estado y sobre todo en esta zona, en esta conurbación Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz, Guanta, que es el famoso puente de los españoles, lo que queda ahí en Caño Salado. Que sale directamente hacia Puente Real, al Centro Comercial Puente Real. Bueno, sí. Ahí son tres monumentos. Explícanos un poco sobre eso y cómo hacer para proteger lo que queda de ellos. Bueno, fíjese, es muy importante esa pregunta y todo lo que estamos haciendo tiene que ver con entrando a lo que es el tema del patrimonio, aclarando el concepto del patrimonio. Todo tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestros valores, con nuestras raíces. O sea, todo eso tiene que ver con un concepto de valorar eso que tenemos, de tener el sentido de pertenencia de esos espacios. Entonces, lo primero es concientizar a las personas, a que sepan qué es lo que tienen, para valorarlo, ¿me entiendes? Esos son declarados ahorita ruinas, el Puente de una Luz, Puente de Tres Luces y la antigua aduana del Puerto del Rincón, que son prácticamente de la época de Guzmán Blanco. Pero eso es muy importante, por eso es que nosotros estamos trabajando con las instituciones educativas, con los niños, para el tema de la educación. Nosotros tenemos que tener un sentido de corresponsabilidad entre la comunidad y la institución para preservar, para cuidar nuestros patrimonios, que esos son nuestro legado que le vamos a dejar como una herencia, pues, a los que vienen después. El patrimonio, Reinaldo, profesor Reinaldo, permítame tutearlo, porque
El patrimonio es parte de nuestra historia. Nuestra historia, si nosotros perdemos nuestra historia, perdemos nuestra identidad. Al perder nuestra identidad, no somos colonizados mentalmente. Así es. Y esa colonización que hubo en un tiempo, ahora la quieren hacer, pero en nuestras mentes, haciéndonos creer de una manera u otra que nuestro patrimonio o lo que tenemos no vale nada. Nosotros creo que el trabajo que ustedes están haciendo desde Funda Patrimonio es fundamental para levantar las banderas de lo que es la identidad. Así es. Y lo que es la soberanía. Nosotros no podemos hablar de soberanía si no mantenemos un proceso histórico claro en nuestras vidas. La historia la escribe siempre los vencedores, pero en este caso la está reescribiendo esta generación. ¿Puede hablarnos un poco sobre lo que es lo cuantificable del patrimonio que existe en este momento? Por ejemplo, fíjense, nosotros estamos en el tema de los patrimonios, nosotros tenemos en el municipio de Simón Bolívar, hablando de este ámbito geográfico, un total de 125 según el catálogo. De esos 125 nosotros podemos clasificar como 48, que somos los cuales somos custodios. Estamos hablando de patrimonio tangible, pues patrimonios bienes que están declarados. Por ejemplo, si yo voy a la Plaza Bolívar, eso es un patrimonio. Si estoy en la Casa Fuerte, nosotros somos, por ejemplo, los custodios. Por ejemplo, si voy al Teatro Cajigal, el custodio es la Gobernación del Estado a través del ICANN, del Instituto de Cultura, pues. Y prácticamente tenemos una cantidad en donde de esos patrimonios nosotros podemos hacer unos recorridos especiales. Bueno, de verdad que el tiempo en televisión es corto. Vamos a un corte sin antes mencionar otra vez a Candilejas de Oriente, que siempre nos está sintonizando. Vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Ya regresa. No me veo bonito. Estás viendo Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos. Quiero hacer mención del primer Congreso Nacional de Derecho, Justicia y Tecnología, lugar en que se va a realizar el Hotel Punta Palma el 30 de septiembre. Los invito a ese congreso, va a estar muy bueno, Aclarando Conceptos va a estar presente en este congreso. A partir de las 8 de la mañana van a haber 8 ponentes interesantísimos. Es el primer congreso nacional. Esto va a derivar a más congresos. Y bueno, acuérdense, amigos, colegas, abogados, que la tecnología está arropando nuestra carrera y debemos ponernos al día con ella. Y por eso este congreso, ¿verdad?, es importantísimo. Vamos a continuar con el profesor Reinaldo y bueno, y hablando de la parte jurídica y haciendo mención precisamente qué está haciendo el Estado venezolano a través de las leyes para proteger el patrimonio venezolano. Bueno, muy importante esa pregunta porque, fíjese, nosotros tenemos una ley de protección a nivel nacional, tenemos una ley de protección y defensa del patrimonio, por supuesto, marcado en todo lo que es la Constitución. Y aquí en el municipio de Simón Bolívar contamos con una ley, o sea, publicada en Gaceta Oficial de protección, de una gaceta municipal, pues, de lo que tiene que ver con la ordenanza de protección de zona y uso. Por ejemplo, en el caso de la declaratoria, que ya tiene su declaratoria con nuestro rector del IPC, pero nosotros a través de Funda Patrimonio y gracias a la gestión que se está realizando en la alcaldía Simón Bolívar, en articulación también con el tema del gabinete urbano, se está haciendo todo el tema de la regulación, por ejemplo, en el caso de los rótulos, avisos comerciales. Los centros históricos tienen una normativa. Sí, entonces, todo lo que está en el ámbito de lo que nosotros llamamos está protegido, tiene que cumplir una normativa. Esa normativa va por el tema de que cuando van a solicitar la instalación de un rótulo, tiene que pasar por la oficina de la Sala Técnica de Funda Patrimonio, hay un proceso en articulación con urbanismo y tiene que ser aprobado por nuestro equipo. El equipo de Sala Técnica va a hacer la inspección
y después se le da el visto bueno en caso de que pues, cumpla con la norma. El caso de la intervención de las fachadas, pues no pueden intervenir en una casa con valor patrimonial así, como que si fuese una casa normal, porque tiene sus normativas, tiene que mantener los elementos, las ventanas, el tema de la colorimetría también, hay una ordenanza donde está la paleta de colores, y bueno, toda una cantidad de situaciones que son importantes para preservar esa historia, esa memoria histórica. Nosotros pues estamos trabajando muy bien con el tema de la ordenanza, el tema de la educación. Pronto vamos a tener un foro sobre el marco legal del patrimonio cultural en el municipio de Simón Bolívar, muy importante, va a ser con el equipo legal y apoyo también de personas que nos están dando apoyo en el área legal, pues en lo que es el patrimonio, marco legal del patrimonio. Sí, hay una inquietud que se me presenta, te oigo, y de verdad que las leyes, yo siempre lo digo que el marco jurídico venezolano, es un marco jurídico muy nutrido, que tiene muchos elementos de protección, sí. De protección y en este caso de protección del patrimonio. ¿Respetan los comerciantes, respeta el barcelonés esas normas? Esa es la gran pregunta. Sí, bueno, lamentablemente no, o sea, hay que decirlo claramente, pues, o sea, no hay respeto, ha sido, es un trabajo de educación, de formación, pues prácticamente. También de difundir la norma, de que la gente sepa que no debe hacerse. ¿Me entiendes? Como yo les digo, mira hermano, si tú estás en un centro comercial tiene unas normas. Pues en este caso tú estás en un centro histórico importante, ¿me entiendes? Que tiene una declaratoria y debes cumplir las normas del centro histórico. ¿Para qué? Eso va a generar, eso es beneficio también para los que hacen vida en el centro histórico. Porque va a generar más un impacto, va a tener un impacto económico porque va a venir más turistas, o sea, de hecho eso es importante para que todos tengan un criterio unificado, bien interesante, bien bonito, ¿ve? Y la gente pues quiera venir a visitar nuestro centro histórico porque se mantienen, se respeta los valores, la identidad de todo lo que es nuestra historia a lo largo de los años. Ok, fíjate Reinaldo, ¿verdad? Que esto llama a la sensibilidad, porque una de mis primeras carreras, mi primera carrera universitaria es turismo. Ah, muy bien. Y de verdad que yo siempre he sido muy preocupado. De hecho, yo fui director de turismo en el estado Sucre, del municipio, y una de las cosas que nosotros luchamos mucho fue por la defensa de lo que llamamos el casco histórico del estado Sucre. Sí, muy bonito, y de verdad, sí, muy bonito, San Francisco, Santa Inés. Fíjate, aquí hay un problema de sensibilización y concientización. Sí, realmente sí. ¿Qué está haciendo? Porque tengo entendido que Fundapatrimonio está adscrito a la alcaldía del municipio Simón Bolívar. Sí. Ok, porque estas son cosas que hay que decirlas claras para que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la alcaldía del municipio Simón Bolívar tiene presupuesto para sensibilización y concientización. Lo estamos haciendo a través de Fundapatrimonio. Toda nuestra gestión está enfocada en el tema de la educación, de las charlas de formación. Hacemos conversatorios, charlas, foros en Fundapatrimonio. O sea, estamos en la calle con los jóvenes, con el equipo, haciendo encuestas, haciendo lo que llaman los recorridos. Todo ese tema educativo para tratar de llevar esa información a las personas, lo estamos haciendo en Fundapatrimonio. Y de verdad que gracias a la gestión de la alcaldesa Sujei Herrera, que estamos trabajando muy bien para todo ese tema y bueno, todo enfocado para que se puedan cumplir. Como le dije, o sea, el centro histórico de Barcelona es un centro histórico vivo, es un centro histórico importante. Y eso genera después entonces un movimiento de personas que vengan, que quieran hacer turismo. Eso es importantísimo para el municipio, para el estado y para el país. Bueno, Reinaldo, de verdad que, mira, cuenta con Aclarando Conceptos y con nuestro equipo técnico para apoyarte para la defensa del patrimonio del Estado Anzoátegui y la defensa del patrimonio de Barcelona. Okay. Un placer de verdad haberte recibido. Por favor, me gustaría que dieras tus redes sociales. Muy bien. Fíjense, tenemos en Instagram, tenemos Fundapatrimonio BNA, como Barcelona, Fundapatrimonio, @Fundapatrimonio BNA. También tenemos @Patrimonio Piso BNA. O a través de nuestro correo electrónico le podemos atender. Ahí hay una información que pueden ustedes leer en esas redes de toda la acción que estamos realizando, el plan de acción.
cómo hacer los recorridos para la ruta del centro histórico y toda esa cantidad de actividades que son muy importantes para todo el tema de los niños, la juventud y todos los adultos. Bueno, gracias de verdad, Reinaldo. Quiero agradecer primero ante todo a Dios sobre todas las cosas, porque todo esto se lo tenemos que agradecer siempre a Dios. Y bueno, me despido de ustedes como cada semana diciéndole que para hacer el bien no necesitamos ley. Por eso es que hoy, mañana y siempre les digo, pórtense bien. Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Gracias.